Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera parte de esta semana en esta serie que nosotros estamos enseñando que se titula Tan Ansioso. Y verdaderamente esto es maravilloso porque esto es una enseñanza grande para cada uno de nosotros, no solamente para ustedes, pero yo he aprendido bastante de cómo poner mi confianza en el Señor. Pero vamos a usar nuestra imaginación en este día porque verdaderamente queremos que lo vean de una manera diferente. Imagínense ser el creador del mundo, de todo lo que existe. Una persona que creó todo esto, que tiene un poder infinito, tiene un conocimiento infinito y verdaderamente que está en todo lugar y está sobre todo lo que es creado, del orden creado. Él es maravilloso, sabemos que Él es nuestro Dios, que Él nos cuida y después de haber creado todas estas cosas, Él pasa a ser parte de esta misma creación. Queriendo decir de que Él dejó todo lo que tenía donde Él estaba y vino a ser parte del ser humano. Y si nosotros queremos verlo de la manera correcta, tenemos que ir al Evangelio. Juan es maravilloso. El Evangelio de Juan explica completamente cómo esto sucedió. Por eso es que estamos diciendo que después de él haber creado todas estas cosas, él pasa a ser parte de la creación. En el capítulo 1 de Juan, versículo de 1 al 3, vamos a ver cómo esto sucedió. Él dice de esta manera: en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan aquí verdaderamente está hablando de Jesús y él lo ha llamado la palabra, él lo ha llamado el Verbo. El versículo 2 dice: y estaba en el principio con Dios, queriendo decir que Jesús estaba con el Padre. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Verdaderamente esto es una esencia de tres personas. Y todas, versículo 3 dice, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan está llamando a la persona de Jesús el Creador, porque verdaderamente eso es lo que está diciendo ahí. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y si seguimos leyendo, dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verdaderamente está diciendo que todo fue creado por Él y que nada de lo que existe fue creado sin Él. Él estaba en todo. Entonces, aquí vemos que Él es sobre todo. Él es el creador de todo. Él es santo, Él es asombroso, majestuoso, glorioso y mucho más. Como quiera que tú quieras ponerlo a Él, tan grande que tú quieras ponerlo, todavía te quedas corto. Él es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Pero si seguimos leyendo y saltamos al versículo 14, Juan escribió esto. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está testificando de que él personalmente lo vio, pero no solamente él, muchas personas lo vieron, especialmente todos los discípulos que estuvieron con él, el cual él escogió para que ellos llevaran el Evangelio. Jesús es completamente Dios. Él es totalmente sobre todos nosotros, pero él también escogió el ser un hombre, un ser humano. Por lo tanto, él sabe. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, que Él sabe, Él ha experimentado la vida en esta tierra. Él sabe cómo se mueve todo aquí. Él ha visto la ansiedad, la preocupación, el miedo, la perturbación y mucho más que verdaderamente este mundo impregna. Y como Él, siendo completamente Dios y completamente hombre, tiene algo que decir en cuanto a esta ansiedad que nosotros hemos estado hablando por medio de esta serie. Él lo experimentó personalmente. Y solamente te voy a dar 1, 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, yo me imagino cuando era jovencito que se había llegado a su padre y estaba aprendiendo cómo ser un buen carpintero y trabajando con ellos, y tenía ciertos hermanitos y de momento el padre se desaparece, muere.
Yo me imagino la ansiedad y el miedo y la desesperación de ellos tomar el mando del jefe de la casa y proveer, porque entonces se encontraba su mamá con todos sus hijos y tenían que seguir viviendo de esa manera. Este es uno de los ejemplos, pero no solamente en este ejemplo en cuanto a que no tenía el padre con él todo el tiempo, pero en su ministerio cuando le decían que él blasfemaba, cuando él decía quién él era, él es el Hijo del Hombre, que él había sido enviado. Bueno, todas las cosas que él testificaba de él y de su padre, ellos lo tomaban como negativo y decían que estaba blasfemando y lo querían eliminar. Por eso es que a veces él tenía que desaparecerse y los discípulos lo escondían y hacían muchísimas cosas porque él pasó por eso. Y yo estoy seguro que como hombre, él sintió miedo, desesperación y ansiedad. Pero no solamente eso. Él llevó todos nuestros sufrimientos y pecados para que nosotros pudiéramos ser consolados y libres de los nuestros, de esas preocupaciones nuestras, de esas ansiedades, sufrimientos, bueno, enfermedades. Pero yo solamente quiero dejarte saber una vez más, como toda la semana, que una advertencia en cuanto a la salud mental. Nosotros aquí, hermana, no somos profesionales en cuanto a la salud mental y tampoco queremos enmascararnos como uno de ellos. Porque si verdaderamente tú tienes una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es orar. Orar para que recibas sanidad. Y entonces, ve al doctor. Y si tú tienes un problema mental, pues entonces ve al doctor para que haga una asesoría y puedan encontrar un tratamiento y los medicamentos apropiados para poderte sanar. Y si tienes problemas físicos, de la misma manera vas al doctor y le explicas qué es lo que está sucediendo con tus partes del cuerpo, que estás teniendo problemas con ellos. Y ellos también buscan cómo sanarte ese problema con el cuerpo físico. Y ahora, pues hablaremos de un ajuste a tu medida. Y cuando nosotros estamos hablando de un ajuste de tu medida, es, por ejemplo, cuando yo me quiero poner un trajecito bien chévere y yo vi a una persona que hace trajes y te los hace especialmente para ti, pues él los ajusta a tu cuerpo. Y entonces tú puedes lucir bien en ello. Y en medio de este sermón, Jesús habló de la vestidura. Y por eso es que estamos hablando de este tema de qué vestirás, porque Él lo dijo. ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir o de la ropa? Y hablando de la ansiedad, déjame hacerte un cuento. Había una persona que se encontraba en el Medio Oriente, estaba en el desierto y se perdió en el desierto. Y ya llevaba mucho tiempo y ya estaba un poquito sofocado, tenía sed, estaba deshidratado y estaba casi muriéndose de sed. Él empezó a caminar y de momento vio un lugar pero bien lejos por allá y dice, a lo mejor es agua. Y empezó a caminar hacia allá y cuando llegó a ese lugar lo que se encontró fue una mesa, un señor, un viejito, sentado detrás de la mesa y la mesa estaba llena completamente de las corbatas. ¿Okay? Y le dijo al Señor, Señor, por favor, deme un poquito de agua que me estoy muriendo de sed. Y el Señor le dijo, yo no tengo agua, pero tengo corbata. ¿Quieres comprarme una corbata? Y él le dijo, yo no quiero corbata, yo solamente quiero agua. Él dice, yo no tengo agua, pero tú ves esa lomita de arena que está allá, detrás de esa lomita de arena, 5 millas más allá, hay una tienda o un restaurante que es manejada por mi hermano. Y ve allá y él te va a facilitar todo el agua que tú necesitas. Y él dice, ok, pues gracias. Y se fue caminando para allá y bajó y se desapareció de la vista del señor, del viejito. Y entonces, pues, hubo que esperar. 3 horas más tarde regresa él arrastrándose por toda la arena y lleno de sed y no sabía cómo hablarse. Y le dice, ¿qué le pasa? ¿No encontraste el restaurante? Te dijo que eran 5 millas más allá después de la loma esa de arena. Él dice, "Sí, yo lo encontré, pero no me dejaron entrar sin una corbata. So tuvo que comprar una corbata y volver otra vez para el otro lado. Ok, esto es lo que estamos hablando, ¿ok? Así que asegúrate de tener la vestidura correcta. Hoy vamos a comenzar con Mateo una vez más, capítulo 6, versículo 25 al 27. Y el 25 comienza de esta manera. Toda la semana lo hemos estado leyendo. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, sino por su cuerpo, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
Y ahí es donde esto fue lo que discutimos la semana pasada, este mismo verso. Y esto fue lo que estudiamos, que Jesús está usando un marco retórico judío para establecer su idea en cuanto a la ansiedad. Él nos dijo y nos afirma que lo mismo la necesidad básica como cualquier otra necesidad, que nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Él. Y la segunda semana hablamos sobre el versículo 26 y 27 y hablamos de la comida, de cómo Dios alimenta a las aves en el aire. Dios provee, Él es el Dios que siempre está pendiente de nosotros para proveernos cada una de nuestras necesidades. Y dijimos que estas aves trabajan buscando su alimento, pero Dios es el que lo provee. Pero ellos tienen que trabajar para encontrarlo. Y así como nosotros tenemos que conseguir nuestro alimento, tenemos que trabajar. Dios provee, pero nosotros tenemos que trabajarlo en la búsqueda. Y discutimos sobre el ritmo antiguo de descansar y trabajar. Entonces fuimos atrás hablando de cuando Dios creó todas las cosas. En el sexto día Él terminó y el séptimo día Él lo dejó como un día de descanso. Y así mismito le dejó ese mismo mandato y que fuera un mandato permanente, eterno, que nosotros descansemos un día. ¿Por qué nosotros descansamos un día? Porque nosotros al descansar relajamos, todos nuestros pensamientos vuelven a caer en orden y nosotros verdaderamente realizamos que Él es nuestro proveedor. Y por eso fue que Él le dijo a los judíos cuando estaban en el desierto, le dijo, ellos estaban quejando de que no tenían nada de comer y querían regresar. Y Él le dijo a Moisés, dile a ellos que mañana por la mañana, vayan y busquen comida, que yo les voy a depositar comida. Y estamos hablando del pan maná. Y que recojan solamente lo suficiente para ese día. Y al otro día, pues, voy a proveer otra vez. Y así proveyó y hasta que llegó el viernes y Él le dijo a ellos en el último día, antes del día de descanso, recojan doble para que aquel día de descanso no hagan nada, no tengan que cocinar, no tengan que hervir, no tengan que hacer nada, solamente comer, porque se le proveyó el día anterior. Y así reconocer que yo soy el proveedor. Sí, y si seguimos leyendo este pasaje, vamos a llegar hasta el verso 34. Pero por hoy nos vamos a enfocar en los versos 28 al 32, que eso es lo que vamos a cubrir hoy, que se compone de lo que Jesús tiene que decir en cuanto a esta ansiedad. Si versículos 28 y 32 de ese capítulo 6 dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Una vez más, la ropa se considera como una necesidad. Es una de nuestras necesidades absolutas. Y tiene sentido de que nosotros nos preocupamos y que vamos a vestir. Y Jesús sabe esto. Pero Él se va a un punto aún más profundo en cuanto a esto de la ropa. Sí. Si nosotros vamos al Viejo Testamento otra vez y nos vamos a la ley, nosotros podemos ver que había una disposición para que si una persona depositaba su capa como garantía de una deuda, por ejemplo, diciendo, préstame $100 y ¿qué me vas a dar de garantía que me vas a pagar para atrás, de regreso? Y él le dice, pues toma mi capa y yo te facilito el dinero o te voy a pagar de regreso lo que me estás prestando. Pero en esa preposición decía que esa capa tenía que regresársele a la persona antes de que cayera la noche. ¿Por qué? Pues porque en Éxodo 22-26 dice, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. ¿Por qué? Porque si se encontraba sin capa por la noche o sin una capa por la noche, entonces el problema allí era que de día estaba bien caliente y de noche se ponía bien frío. So, él necesitaba algo para cubrirse del frío. Y entonces, ¿qué pasa? Que también lo usaban para poder acostarse en el piso y arroparse con esa misma capa. La necesitaban. Si tú te encontrabas sin ropa, pues verdaderamente estabas en peligro. Había que buscar cómo uno calentarse. Pero el versículo sigue diciendo, observen cómo crecen los lirios del campo. Y en su mente Jesús transmite este punto. Estas no son plantas que son cultivadas en el palacio donde ellas están bien cuidadas. No, estas son flores silvestres que nacen así en las lomas y en cualquier otro lugar. Pero Él, sin embargo, y sin duda nosotros sabemos que Él está entendiendo, Él está mirando la loma y Él extiende sus manos y le dice, miren todas esas flores que están
silvestres están ahí, qué bonitas se ven. Y nadie las está cuidando, nadie les ha puesto atención de regarle o echarle vitaminas o cualquier cosa, no. Ellas existen porque el Señor las ha creado. Esas son matas que verdaderamente, o flores que están creciendo silvestres, que son normales. Mas, sin embargo, si seguimos leyendo el mensaje, dice, no trabajan ni hilan. Pues entonces, nosotros sabemos que hay una comparación. Él usó la comparación de el hilar, pues para la mayoría de las personas, especialmente en este grupo que está atendiendo la enseñanza de él, su ropa estaba hecha principalmente de lana y de lino. Y esa ropa de ellos se hacía con material trabajando en una maquinita que ellos le llamaban rueca. Para nosotros en este día yo lo veo como una máquina de coser. Pues así mismito se le hacía la ropa de ellos. Mas, sin embargo, él hace una comparación entre las flores que nacen en el campo con Salomón. En el versículo 29 él dice, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y para mí esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque él recordó la grandeza y la gloria de Salomón. Salomón fue legendario para el pueblo de Israel. Él fue estimado altamente. Se conocía por su sabiduría, se conocía por sus estrategias, se conocía por muchísimas cosas y cómo él prosperó. Pero tenemos que saber de dónde vino todas estas cosas. Porque si ustedes vuelven para atrás, cuando el rey David lo iba a coronar a él como rey, ¿qué fue lo que el rey Salomón le dijo a Dios? Le oró al Dios. Y esto es algo que verdaderamente usted debe de buscar. Porque él era tan sabio. Incluso con todo el dinero y la sabiduría y la habilidad, la artesanía y todas las circunstancias que una persona puede imaginar, no se pueden comparar con las maravillas de la indumentaria de Dios en la naturaleza. Cómo Él ha hecho toda la naturaleza, cómo Él ha hecho todas estas cosas bellas que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Y cada uno de nosotros siempre hemos tenido sueños de ir a ciertos lugares para ver una maravilla. Sí, ¿sabes? Esto es una pregunta. ¿Cuándo has podido ver el trabajo de manos humanas que puedan compararse con el resultado de los diseños de Dios? Nunca. No importa lo grande y lo bello que ellos hagan, las obras del Señor, todas las maravillas que Dios ha creado en este planeta Tierra son más bellas y más bonitas y más poderosas de lo que un ser humano pueda hacer con sus manos. Entonces, nuestra creación, y yo creo que nuestra creación más grande, son empequeñecidas como las montañas que Dios ha creado. Verdaderamente, ¿quién de nosotros ha podido ver unas cataratas del Niágara como las que se han creado? ¿Que el hombre puede crear eso? Yo no creo. Cualquier pintura más brillante lloraría en comparación con los tenos del jardín que el Señor ha creado en este mundo y nosotros lo hemos experimentado. Yo creo que ustedes entienden el punto que yo estoy expresando, lo que yo quiero decir. Versículo 30 dice, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. Tenemos que ver qué es lo que Él quiere decir en este momento. Si toda esa belleza es algo que al otro día será tirado al horno o será usado para prender un fuego. Sí, verdaderamente nosotros tenemos que entender qué es la idea que Él está exponiendo a la gente que estaba escuchando el mensaje. Él les dijo, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No te cuidará Él? ¿No te proveerá de Él? ¿No te sanará Él, hombre de poca fe? No. Dios se preocupa por toda la creación, pero para mí, nosotros sabemos que Dios se preocupa mucho más por ti y por mí y por todos nosotros, que por esas flores, que por todas esas bellezas que nosotros podemos ver en este planeta Tierra. Y si en pocas palabras tú sabes que Jesús te está diciendo, no te preocupes, Dios tiene esto. Dios te va a proveer, Dios está contigo, Dios te cuida.
Pon la fe y la confianza en Él. Dios tiene esto. Entonces tú dices, pero espera un momentito. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que Dios tiene? Pues Dios verdaderamente tiene cualquier cosa que te esté llevando a la ansiedad. Pero ya Él lo conoce, porque ya ha pasado por todas esas cosas. Sí, a lo mejor tú piensas, ¿sabes qué? Todas estas cosas que me están sucediendo, que estoy en ansiedad, que estoy en desesperación, que estoy preocupado y que tengo miedo, es porque yo todavía estoy en pecado. Esto es por causa de mis pecados. O a lo mejor tú dices, oh, yo he estado viviendo de esta manera por más de 30 años. Esto no es nada es diferente para mí ni me coge de sorpresa porque yo llevo cierta cantidad de años viviendo de esta manera. O a lo mejor tú dices, esto es lo que a mí siempre me sucede. O a lo mejor tú dices, ¿acaso tú no has escuchado el diagnóstico del doctor? Que lo que me quedan son 2 semanas, o que me quedan 3 meses, o que me quedan un año. Ay, ¿no lo has escuchado? Verdaderamente Jesús vino para libertad. Él vino para que tuvieras una vida nueva. Dios tiene todo esto y Él lo conoce. Pero hay un fallo. Sí, tenemos que pensar en esa pequeña pregunta que Él hace al final. Hombre de poca fe. Sí, en esta frase podemos ver la palabra operativa. Y Jesús la usó varias veces. Y una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 8. Y te la voy a leer para que nosotros podamos experimentar. Y voy a hacer ciertos comentarios mientras leo este pasaje en Mateo 8, versículo 23 al 27, que dice, cuando entró Jesús, un momentito, ¿a dónde entró Jesús? Entró a la barca. ¿Qué sucede? Él estaba predicando, él estaba enseñando y antes de él entrar a la barca, habían ciertos maestros de la ley que lo estaban poniendo en tentación. Y él le contestaba y le dejaba saber. Y por causa de que no siguieran tentándolo y él seguir concentrado en lo que él tenía que hacer, le dijo, vamos al otro lado, móntese en la barca. Esto fue lo que sucedió cuando entró en la barca. Sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una tormenta que se desarrolló, sabemos cómo son las tormentas. La tormenta trae mucha brisa y están en medio del agua, en el medio del mar. ¿Y qué pasa? Que entonces vemos las olas que se suben, llenan la barca. Ellos estaban preocupados. Él estaba durmiendo lo más tranquilo allá y ellos estaban un poquito desesperados. Vino el miedo, vino la ansiedad, vino la desesperación y vinieron todas estas cosas a donde ellos. Sí, esta era una tormenta, no era una tormenta de mentira, era una verdadera tormenta. Y estos hombres eran pescadores de temporada. Ellos habían experimentado eso anteriormente. Y verdaderamente es una cuestión de vida o muerte. Si no hacemos algo, o si Él no hace algo al respecto, nosotros vamos a morir aquí. Y como veremos en unos minutos, esto es demoníacamente causado. Este es el enemigo que verdaderamente quiere atacar. Y todas estas potestades del enemigo y principados están trabajando para eliminar las vidas de todos estos discípulos que estaban en la barca con Jesús. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo termina esto? En el versículo 25 dice, llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Sí, tenemos que notar que él no niega que la violencia de la tormenta era verdadera. Él no dice que no era un estado de vida o muerte. Él no se opone a que lo necesiten. Verdaderamente lo necesitan y de seguro sí que lo necesitan. Ellos necesitan a Dios. Y cada vez que nosotros nos encontramos en una situación crítica, clamamos a Dios. Pero tenemos que ver algo también. Que Él dijo, vayamos al otro lado. Él nos dijo, vamos a ver si llegamos al otro lado. Está bien que ellos vayan a Él. Porque ellos estaban correctos al ir a Dios y pedirle ayuda. Sí. Es más bien, Él los corrige porque ellos escogieron el temor en vez de la fe. Y muchas personas dicen que el miedo es una clase de fe, pero es fe en lo incorrecto. Es fe en el yo. Yo voy a tratar de hacer las cosas. En cómo pienso en las circunstancias. En cómo yo
entretengo la fe en la mentira que el enemigo está poniendo en mi mente, que me está diciendo esto que he visto anteriormente, porque no solamente me ha confundido muchas o me ha mentido muchas veces, me ha mentido millones de veces. Y él siempre está buscando cómo mantenernos bajo la tensión, en miedo, en ansiedad, desesperación. Pero yo creo que tener ansiedad en un momento como este no es malo. Está bien. Y yo creo que Jesús los está corrigiendo por haberse dejado controlar por la ansiedad. Y Él los está corrigiendo. Así como nos corrige a nosotros. En este momento nos está dejando saber. Dice, si tú estás pasando por una situación crítica en tu vida, no dependas de ti, no dependas de tus amistades, depende de mí. Ven a mí. ¿Cómo yo podría lidiar entonces con la ansiedad? Por medio de la fe. Ahora, yo no estoy diciendo que si tú tienes fe, nunca tendrás preocupaciones, o nunca vas a tener miedo, o nunca vas a experimentar la ansiedad y muchísimas otras cosas. Eso no tiene sentido. Yo te estoy diciendo que cuando todas esas cosas vengan a ti, la solución es la fe. No en mí mismo, no en mis amistades, pero fe en Dios. ¿Pero qué es fe? Fe es confianza. Yo confío en algo. Esa es la certeza y la verdad de que algo va a suceder. La fe es confiar en Dios. Y no es que que te remueves de la tormenta, es que Dios pase a estar en esa tormenta contigo, caminando contigo, hasta que llegues al otro lado y caigas en la solución. Sí, en este caso, Él reprende la tormenta. Y sigamos leyendo qué es lo que dice en el próximo verso. El 26 dice, entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Ahí está el secreto. ¿Quién es este? Pues este es el creador que se unió a la creación. Este es la palabra. Este es el verbo que pasó a ser y se convirtió en carne. Un hombre como nosotros. Así como nosotros. Pero regresemos al capítulo 6, versículo 31 de Mateo. Que dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Él lo sabe. Él sabe nuestros temores, Él sabe nuestra ansiedad, Él sabe nuestras preocupaciones, Él sabe si estamos enfermos o no estamos enfermos, que a veces nos ponen en situaciones donde decimos, bueno, tengo que arreglar las cosas. Solamente Dios puede venir al rescate y ayudarte a pasar por cualquier situación que tú estés pasando. Sí, aquí está la esencia o el porqué de la situación. Todos tenemos verdaderas preocupaciones en la vida. Tenemos necesidades básicas. Queremos cosas, tenemos esperanza, tenemos sueños y otras cosas. Tenemos diagnósticos, traumas, enemigos y cosas como estas. Todas estas cosas nos traen ansiedades y cuando esto sucede, ¿dónde está nuestra fe? Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones críticas en nuestra vida, ¿dónde se encuentra nuestra fe, nuestra esperanza? La esperanza de nosotros debe ser siempre, siempre, siempre nuestro Padre Celestial. Si los gentiles, no los creyentes, solo pueden creer en ellos mismos, especialmente en esos momentos de desesperación. Y de seguro, nuestra sociedad está atormentada por la ansiedad y lo podemos ver allá afuera. Hay preocupaciones, hay desesperaciones. A ellos están ocurriendo a ciertos métodos para poder mantenerse saludables. Bueno, están haciendo muchísimas cosas sin saber que Dios puede hacer todo eso por ellos. Cuando entré
en ansiedad, preocupaciones y miedo, luchando con problemas mentales o físicos, Jesús les estaba diciendo a ellos, a sus discípulos, escuchen, ustedes me tienen a mí, porque cuando tú tienes a Dios, tú no tienes que ser gobernado por la ansiedad. No importa cómo se vean las circunstancias, eso no determina la temperatura de tu corazón. ¿Cuánto a veces de nosotros pasamos por ciertas situaciones críticas y hemos mantenido la paz? Una vez más, has leído versos como estos y dijiste, pero eso es bien fácil para el Señor. Jesús era Dios. Y Él fácilmente podía decir paz, que venga la paz y no había ningún problema. Y yo sé que a veces yo me he sentido de esa misma manera en ciertas ocasiones. Pero entonces tenemos que recordar que Jesús no solamente habló, Él caminó lo que Él habló. En Lucas 22, versículo 39 al 44, y para terminar esto, dice, en el 39 dice, saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Sí, esto sucede en la Semana Santa. Jesús sabía que esta era la última vez que Él oraría sin esposas en sus manos. Él había venido a Jerusalén para morir. Pero yo quiero que tú veas o que vean qué tan dura fue esa situación y puedas entender que esta tormenta verdaderamente se desataría, pero sin cesar, iba a estar constantemente encima de Jesús. Versículo 40 dice, cuando llegó al lugar, le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Él no pidió que oraran por él. Él sabía cómo obtener las necesidades de parte de Dios. Él quería que ellos se prepararan con Dios para cuando sus propias tormentas vinieran, ellos estuvieran preparados. Versículo 41 dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, hasta el mismo Jesús experimentó la noche más oscura de su alma. Jesús experimentó el valle de las oscuridades de la muerte, así como dijo el rey David. Que aunque pase por el valle de oscuridades de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Él conoce el dolor de tu corazón. Él sabe cómo te sientes cuando te enfrentas a la ansiedad que te puede paralizar. ¿Y qué es lo que Él hace? En ese momento de oscuridad, Él confió. Él tuvo fe. Y esto es fe. Versículo 43 dice, entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, dice, en estos momentos más difíciles a menudo se requiere que nosotros entremos en una oración continua. No es una simple oración y después todo está bien. No. Es oración, ministerio y después inmediatamente ir y regresar a la oración. Entonces se apareció un ángel del cielo y lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. No, esto era lo que estaba sucediendo. Hematohidrosis es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocan que exuden sangre y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. Era una cosa extrema lo que le estaba pasando. Él sabe que la cruz viene, él sabe que venía el final, que viene lo peor, pero él lucha por la fe en las circunstancias más terribles. Él sabe que Dios es la persona que determina el resultado. Su responsabilidad en este momento, así como nuestra responsabilidad confiar cuando nos encontramos en esas situaciones, es confiar en Jesús. Jesús confió. Él confió y se sometió a la voluntad de Dios. Se levantó de la oración y fue a la cruz. Pregunta, ¿Él necesita la cruz? No, Él no necesita la cruz. Tú y yo y todos nosotros necesitábamos que Él fuera a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener paz. Él fue y cargó con tus pecados, tus dolores y tus ansiedades y tus preocupaciones y con todo lo negativo que este mundo te puede ofrecer. Él nos dijo
que confiáramos. Él nos enseñó a cómo confiar y después lo demostró por su acto. Él fue a la cruz y murió por nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por haber enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Te pedimos, Padre, que nosotros pongamos la fe y la confianza y la certeza de que Él provee todas nuestras necesidades, especialmente cuando nosotros nos encontramos en frustraciones en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si acaso tú escuchaste este mensaje y tú nunca has dado el paso de fe de aceptar a Jesús como tu Salvador y te encuentras en una situación crítica, o a lo mejor piensas que a lo mejor más tarde me encuentro en una situación crítica y necesito alguien que venga a mi rescate o me acompañe a pasar a través de esta situación. Repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber venido e ir a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado, lo siento, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados y ayúdame a seguirte desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos los bendiga. Voy a darle una declaración. Que el Señor los bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y que tenga misericordia de ustedes. Y el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.